Génesis capítulo 1. Tenemos aquí un sencillo pero completo informe de la creación del mundo. En respuesta a aquella antigua pregunta, ¿dónde está Dios, mi hacedor? Respecto a esto, los filósofos paganos disparataron miserablemente. Algunos afirmaron la eternidad de un mundo existente por sí mismo y otros atribuyeron su existencia al concurso fortuito de los átomos. Así, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, como está escrito en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 21, pero se echó a cuestas un gran cúmulo de desgracias al perderlo de vista. La Sagrada Escritura, la divina revelación escrita, establece desde el comienzo este principio, que este mundo fue creado al par que el tiempo por un ser de sabiduría y poder infinitos, el cual existía ya antes de todo tiempo y antes que todos los mundos. El primer versículo de la Biblia nos da del origen del universo un conocimiento más seguro y mejor, más satisfactorio y útil que todos los volúmenes de los filósofos. En este capítulo podemos apreciar tres cosas. Primero, una idea general sobre la obra de la creación en los versículos 1 y 2. Segundo, una referencia detallada de la obra de los distintos días registrada como en un diario de una manera clara y ordenada, en los versículos 3 al 30. Y tercero, el resumen y la aprobación de toda la obra en el versículo 31. Versículos 1 y 2. La obra de la creación en epítome y embrión. En su epítome, versículo 1, donde encontramos el primer artículo de nuestro credo, que Dios, el Padre Todopoderoso, es el creador de cielos y tierra. Observa en este versículo cuatro cosas. Primero, el efecto producido, a saber, toda la estructuración y decoración del universo. El mundo es como un gran edificio con sus plantas altas y bajas, con una estructura estable y magnífica, uniforme y conveniente, y con cada habitación sabia y admirablemente amueblada. Los cielos no solo aparecen a nuestros ojos hermoseados con gloriosas lámparas para atavio de su exterior, conforme leemos aquí de su creación, sino también llenos por dentro de gloriosos seres ocultos a nuestra vista. En el mundo visible es fácil observar a. Gran variedad, diversas especies de seres muy diferentes los unos de los otros en su naturaleza y constitución. B. Gran belleza. El cielo azul y la verde tierra son un encanto para los ojos del curioso espectador. ¿Cuán superior debe ser, pues, la belleza del Creador? C. Gran exactitud y minuciosidad. Las obras de la naturaleza, vistas desde el microscopio, aparecen mucho más bellas que las obras de arte. D. Gran poder. No se trata de una masa de materia muerta e inerte, pues la Tierra misma posee un gran poder magnético. E. Gran orden. Por la independencia de los seres, la exacta armonía de movimientos y la admirable concatenación de causas. F. Gran misterio. En la naturaleza hay fenómenos que nuestra razón nunca acertará a comprender, pero por lo que del cielo y de la tierra conocemos, podemos inferir el eterno poder y la divinidad del gran Creador. Nuestro deber como cristianos es tener siempre puestos los ojos en el cielo y los pies sobre la tierra. Segunda cosa, el autor y causa agente de esta magna obra, que es Dios. El término hebreo es Elohim, que indica a. El poder de Dios creador. Él significa el Dios fuerte. ¿Y qué menos que una fuerza omnipotente pudo sacar de la nada todas las cosas? B. Insinúa la pluralidad de personas en la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este nombre plural de Dios en hebreo, que habla de Él como de muchos en uno, confirma nuestra fe en la doctrina de la Trinidad,
que aunque se insinúa oscuramente en el Antiguo Testamento, está claramente revelada en el Nuevo Testamento. A menudo se nos dice que el mundo fue hecho por Él y que nada fue hecho sin Él, como lo dice en Juan capítulo 1, versículo 3 al 10, en Efesios en capítulo 3, versículo 9, en Colosenses capítulo 1, versículo 16 y en Hebreo capítulo 1, versículo 2. El tercer punto es el modo como esta obra fue efectuada. Dios la creó, esto es, la hizo de la nada. No había ninguna materia preexistente de la cual fuese producido el mundo. Ningún artífice trabaja sin materia sobre la cual pueda trabajar, pero para el poder omnímodo de Dios no solo es posible el que algo sea hecho de la nada. El Dios de la naturaleza no está sujeto a las leyes de la naturaleza, sino que en la creación no pudo ser de otra manera, pues nada habría más injurioso contra el honor de la mente eterna que suponer la existencia de una materia eterna. Cuarto punto. ¿Cuándo fue producida esta obra? En el principio, es decir, en el principio del tiempo, cuando al reloj del mundo se le dio cuerda por primera vez. El tiempo comenzó precisamente al ser creadas las cosas cuya medida es el tiempo. Antes del principio del tiempo no existía más que el ser infinito que vive en la eternidad. Así que, según Juan capítulo 1, versículo 1, nos basta con decir: en el principio existía el verbo. Aprendamos de aquí cuatro cosas. Que el ateísmo es una locura y los ateos son los mayores locos del mundo, puesto que ven que hay un mundo que no se pudo hacer a sí mismo y como todos rehúsan admitir que exista un Dios que lo hizo. Segundo, que Dios es dueño soberano de todas las cosas por derecho incontestable. Tercero, que para Dios todo es posible y por tanto, cuán felices son los que le tienen por su Dios y han puesto en él su sostén y su esperanza, como está escrito en Salmo 121, versículo 2 y Salmo 124, versículo 8. Cuarto, que el Dios a quien servimos es digno de toda adoración y alabanza, como lo dice Nehemías en capítulo 9, versículos 5 al 6. Si todo es de Él, todo debe ser para Él. Entramos al versículo 2, en la obra de la creación en su embrión, donde tenemos el relato de la primera materia y del primer motor. Primero, un caos fue la primera materia. Aquí se le llama la tierra, también se le llama el abismo, tanto por su extensión como por el hecho de que las aguas que fueron separadas de la tierra estaban ahora mezcladas con ella. El Creador pudo haber hecho su obra ya perfecta al principio, pero con este proceso gradual quiso mostrar el método ordinario de su providencia y de su gracia. Observa la descripción de este caos. A. No había en él nada digno de ser visto, porque estaba informe y vacío. Tohu y bohu equivalen a confusión y vaciedad, pues así se traducen en Isaías capítulo 34, versículo 11. Para quienes tienen el corazón en el cielo, este mundo de abajo, en comparación con el de arriba, no es otra cosa que confusión y vaciedad. B. Aun cuando hubiese habido algo digno de verse, no había luz para poder verlo, pues las tinieblas, tinieblas densas, estaban sobre la superficie del abismo. Este caos representa el estado de un alma no regenerada y desprovista de gracia, pues en ella hay desorden, confusión y toda obra perversa. Está vacía de todo bien porque está sin Dios, está a oscuras hasta que la gracia omnipotente efectúe un bendito cambio. Segundo, el Espíritu de Dios era el primer motor.
Se movía sobre la superficie de las aguas. El Espíritu de Dios comienza su obra y cuando Él se pone a obrar, ¿quién o qué se lo impedirá? Se nos dice que Dios hizo el mundo por su Espíritu en Job capítulo 26 versículo 13 y en Salmo capítulo 33 versículo 6. Y la nueva creación también es efectuada por este poderoso agente. Se movía sobre la superficie del abismo. Dios es no solo el autor de todo ser, sino también el manantial de la vida y la fuente de toda moción. La materia muerta habría quedado por siempre muerta si Él no la hubiese vivificado. Y esto nos acredita que Dios puede resucitar a los muertos. Versículos 3 y 5. Un ulterior relato de la obra del primer día, de la cual es de observar, primero, que el primero de todos los seres visibles que Dios creó fue la luz, para que por ella pudiésemos ver sus obras y su gloria en ellas, y pudiésemos obrar nuestras obras mientras es de día. La luz es la gran belleza y bendición del universo. En la nueva creación, lo primero que se produce en el alma es luz. El Espíritu Santo cautiva la voluntad y los afectos por medio de la iluminación de nuestro entendimiento. Los que por el pecado eran tinieblas vienen a ser por la gracia luz del mundo. Segundo, que la luz fue hecha por la palabra del poder de Dios. Dijo, sea la luz, lo quiso, lo decidió y fue hecha inmediatamente. La palabra de Dios es viva y eficaz. Cristo es la palabra o verbo, el verbo esencial y eterno, y por medio de él fue producida la luz. Porque en él estaba la luz, y él es la luz verdadera, la luz del mundo, como está escrito en Juan capítulo 1 versículo 9, capítulo 8 versículo 12 y capítulo 9 versículo 5. La luz divina que brilla en las almas santificadas es producida por el poder de Dios y es lo que nos da el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, como al principio Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, nos lo dice en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 6. Tercero, que después de haber producido la luz que quiso hacer, Dios la aprobó. Y vio Dios que la luz era buena. Si la luz es buena, cuán bueno ha de ser el que es el manantial de la luz y de quien la recibimos nosotros. Cuarto, que Dios separó la luz de las tinieblas y distribuyó con todo el tiempo entre ellas, el día para la luz y la noche para las tinieblas, en constante y regular sucesión. Aunque la oscuridad estaba ahora disipada por la luz, sin embargo, se turna con la luz y tiene su lugar porque tiene su uso. Pues así como la luz de la mañana patrocina los quehaceres del día, así también las sombras del anochecer favorecen el reposo de la noche y corren las cortinas en torno nuestro para que podamos dormir mejor. Quinto, que Dios separó la una de la otra poniéndoles distintos nombres. Llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Les dio nombres como Señor de ambas. Reconozcamos a Dios en la constante sucesión de día y de noche y consagremos ambas a su honor. Trabajemos para Él cada día y descansemos en Él cada noche. Sexto, que esta fue la obra del primer día y de un buen día, por cierto, y fue la tarde y la mañana un día. Este fue el primer día, no solo del mundo, sino también de la semana. Lo observamos en honor de aquel día porque el nuevo mundo comenzó igualmente el primer día de la semana en la resurrección de Cristo como la luz del mundo por la mañana temprano. En él, un amanecer del sol desde lo alto, como lo dice Lucas en capítulo 1, versículo 78,
ha visitado al mundo. Versículos 6 al 8. Relato de la obra del segundo día, la creación del firmamento, en la cual se observan varios puntos. El primero, el mandato de Dios acerca de él. Haya expansión, ya que esta es la palabra hebrea para firmamento y significa una sábana extendida o una cortina corrida. Este firmamento no es un muro de separación, sino un medio de comunión. Lo vemos en Job capítulo 26, versículo 7 y capítulo 36, versículo 38. También encontramos en Salmos 104, versículo 3 y en Amós capítulo 9, versículo 6. Segundo punto, su creación. Para que no parezca que Dios mandó a hacerlo, pero que algún otro lo hizo, añade, e hizo Dios la expansión. Lo que Dios demanda de nosotros, Él mismo lo produce en nosotros. De lo contrario, no llega a hacerse. El que ordena tener fe, amor y santidad, crea todo eso con el poder de su gracia al unísono de su palabra. Tercer punto, su uso y finalidad. Y separe las aguas de las aguas. Esto es para distinguir entre las aguas que están arropadas en las nubes y las que cubren el mar. Dios posee en el firmamento de su poder cámaras y despensas desde las que riega la tierra. Oh, qué gran Dios es Él, que así provee para el bienestar de todos los que le sirven. Cuarto punto, le puso nombre y llamó Dios a la expansión cielos. Es el cielo que vemos, pavimento de la santa ciudad. Se nos dice que Dios tiene su trono encima del firmamento, como está escrito en el libro de Ezequiel capítulo 1, versículo 26. Por la contemplación de los cielos que están a nuestra vista, deberíamos ser guiados a considerar a nuestro Padre que está en los cielos. La altura de los cielos debería recordarnos la supremacía de Dios y la infinita distancia que hay entre nosotros y Él. El resplandor y la pureza de los cielos debería recordarnos su gloria, majestad y perfecta santidad. La extensión de los cielos que envuelven a la tierra y la influencia que tienen sobre ella debería recordarnos su inmensidad y su providencia universal. Versículos 9 al 13. Hasta ahora el poder del Creador se había desplegado sobre la parte más alta del mundo visible. Se había encendido la luz del cielo y quedaba fijado el firmamento de los cielos. Ahora desciende a este mundo inferior, a la tierra que fue designada para los hijos de los hombres, designada tanto para su habitación como para su sostenimiento. Y aquí tenemos un relato de su adaptación para ambos objetivos, la edificación de su casa y el ponerles la mesa. Vemos primero cómo fue preparada la tierra para que fuese mansión del hombre, mediante la reunión de las aguas en un lugar y hacer que apareciese la tierra seca. Primero, se ordenó a las aguas que habían cubierto la tierra que se retirasen y se reuniesen en un lugar. A las aguas así reunidas las llamó mares. Las aguas y los mares significan a menudo en las Escrituras apuros y aflicciones. Lo encontramos en Salmos capítulo 42, versículo 7, capítulo 69, versículos 2, 14 y 15. El pueblo mismo de Dios no está exento de ello en este mundo, pero es un consuelo para ellos el que son solo aguas bajo el cielo, ninguna en el cielo, y que están todas en el lugar que Dios les ha fijado y dentro de los límites que le ha puesto. Segundo, se ordenó a la tierra seca aparecer y emerger de las aguas, y fue llamada tierra, y dada a los hijos de los hombres. Parece ser que la tierra existía ya antes, pero no servía para nada porque estaba debajo del agua. Así pasa con muchos dones de Dios que son recibidos en vano porque están enterrados, haced que emerjan y se volverán útiles para algún servicio. Vemos después cómo fue amueblada la tierra para mantenimiento y sostén del hombre. En los versículos 11 y 12. Hubo así provisiones a mano mediante la inmediata producción de la reciente emergida tierra.
se hizo fructífera y produjo hierba para el ganado y hortalizas para servicio del hombre. Igualmente, se aseguró la provisión para el futuro al tener cada vegetal su semilla según su género, para que mientras perdurase en el mundo la especie humana, pudiese sacarse de la tierra el alimento necesario para su uso y beneficio. Observa aquí, primero, que no solo la tierra es del Señor, sino también lo que la llena, y que Él es el dueño legal y soberano que puede disponer de ella y de todo su mobiliario. La tierra estaba vacía, en el versículo 2 encontramos, pero ahora con una sola palabra se ha vuelto llena de las riquezas de Dios. Segundo, que la providencia ordinaria es una continua creación y en ella nuestro Padre trabaja ahora. La tierra está todavía bajo la eficacia de su mandato para que produzca hierba, hortalizas y sus productos anuales. Ellos son ejemplo evidente del incansable poder y de la inexhausta bondad del gran Hacedor y Dueño del mundo. Tercero, que aunque Dios ordinariamente emplea la agencia de las causas segundas de acuerdo con su naturaleza, no las necesita, sin embargo, y no está atado a ellas. Cuarto, que es bueno proveernos de las cosas necesarias antes que tengamos ocasión de usarlas. Antes que fuesen hechos los animales y el hombre, ya había hierba y hortalizas preparadas para ellos. Quinto, que Dios debe tener la gloria por todo el beneficio que recibimos de los productos de la tierra. Versículos 14 al 19. Esta es la historia de la obra del cuarto día, la creación del sol, de la luna y de las estrellas, de todo ese esplendor que no solo presta gran belleza al mundo de arriba, sino también gran bendición a este mundo de abajo. Tenemos un relato de la creación de las luces del cielo. En general tenemos en los versículos 14 y 15, primero, el mandato dado acerca de ellos. Haya lumbreras en la expansión de los cielos. Dios había dicho, sea la luz, como lo vimos en el versículo 3, y hubo luz. Pero esta era como una luz difusa y confusa. Ahora quedaba recogida y modelada, y de este modo resultaba más gloriosa y a la vez más provechosa. Dios es un Dios de orden, no de confusión, y como Él es luz, es también el Padre y hacedor de luces. Segundo, en cuanto al uso para el que estaban destinadas a esta tierra, había de ser para distinguir los tiempos y las estaciones, el día y la noche, el verano y el invierno, y así, bajo el sol, todo tiene su tiempo. Lo encontramos en Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Había de ser para dirigir las acciones, están para señalar los cambios de tiempo a fin de que el labrador pueda programar sus quehaceres con discreción, previendo por el aspecto del cielo cuando las causas segundas han comenzado a obrar. Si hará buen tiempo o malo, lo encontramos en Mateo capítulo 16, versículos 2 al 3. También alumbran sobre la tierra para que podamos andar, como lo dice en Juan capítulo 11 y versículo 9, y trabajar, como lo dice también en Juan capítulo 9, versículo 4, conforme lo que requiere el deber de cada día. Las luces del cielo brillan para nosotros, para nuestra comodidad y ventaja. Las luces del cielo están hechas para servirnos y lo hacen fielmente y brillan a su tiempo sin fallar. Pero nosotros estamos puestos como luces en este mundo para servir a Dios. Respondemos de igual manera al objetivo de nuestra creación. Estamos encendiendo las lámparas de nuestro dueño, pero hacemos caso omiso de la obra de nuestro amo. En particular, versículos 16 al 18. Observa que las luces del cielo son el sol, la luna y las estrellas, y todo ello es obra de las manos de Dios. El sol es la mayor de esas luces. Aprendamos del Salmo 19, versículo 1 al 6, la manera de dar a Dios la gloria debida a su nombre como hacedor del sol. La luna es una luz menor, y aquí es considerada, sin embargo, como una de las mayores luminarias.
Son más valiosos los que prestan mayor servicio y son luces más brillantes, no los que tienen los mejores dones, sino los que humilde y fielmente obran con ellos el mayor bien. Hizo también las estrellas, pues la Biblia fue escrita no para satisfacer nuestra curiosidad y convertirnos en astrónomos, sino para guiarnos a Dios y hacernos santos. Ahora bien, estas luminarias son como gobernadores que gobiernan bajo su mando. Aquí se dice que la luna, la luz menor, señorea en la noche, pero en el Salmo 136, versículo 9, se mencionan las estrellas como partícipes de este señorío. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche. El mejor y más honroso modo de gobernar es dar luz y hacer el bien. Imponen respeto a aquellos que llevan una vida útil y así brillan como luces. Aprendamos de esto. El pecado y la locura de aquella antigua idolatría, el culto al sol, a la luna y a las estrellas, pues el relato que se nos da aquí muestra claramente que son criaturas de Dios y al mismo tiempo servidores del hombre, y por consiguiente es grave afrenta a Dios y gran reproche para nosotros mismos el hacer de ellas unas deidades y rendirles honores divinos. El deber y la sabiduría de adorar diariamente a ese Dios que hizo todas esas cosas y de ofrecerle el solemne sacrificio de oración y alabanza cada mañana. Versículos 20 al 23. No leemos que fuese creado ningún ser viviente hasta el quinto día, de lo cual nos ofrecen un relato estos versículos. Fue en el quinto día cuando el pez y el ave fueron creados, y ambos de las aguas. Observa, primero, la creación de peces y aves en los versículos 20 y 21. Dios mandó que fuesen producidos. Dijo, produzcan las aguas seres vivientes. Y él mismo ejecutó dicho mandato. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, etc. Los insectos, que son quizá tan variados y numerosos como cualquier otra especie de este día, Mr. Boyle, lo recuerdo, dice que él admira la sabiduría y el poder del Creador, lo mismo en una hormiga que en un elefante. La curiosa formación de los cuerpos de los animales, sus diferentes tamaños, formas y naturalezas, son los admirables poderes de la vida sensitiva de que están dotados. Si se consideran debidamente, sirven no solo para silenciar y confundir las objeciones de ateos e incrédulos, sino también para suscitar elevados pensamientos y grandes alabanzas a Dios en las almas piadosas y devotas. Lo encontramos en Salmos 104, versículo 25. ¿Cómo los bendijo Dios para que se reprodujesen? La vida es algo que se gasta. Su fuerza no es la de las piedras. Es como una candela que se va quemando, sino es que es apagada de un soplo, y por ello el sabio creador no solo hizo individuos, sino que proveyó también para la propagación de las diferentes especies. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos. Lo encontramos en el versículo 22. Versículos 24 y 25. Primera parte de la obra del sexto día. Y en este día fueron hechas las bestias de la tierra y los reptiles que pertenecen a la tierra. Aquí como antes, Dios emitió la palabra, dijo, produzca la tierra. Él hizo también la obra. Los hizo a todos según su respectiva especie, no solo de diversas formas, sino también de diversas naturalezas, costumbres, alimentos y estilo de vida, algunos manteniéndose de hierbas, otros de carnes, unos atrevidos, otros temerosos, unos para servicio del hombre, pero no para su alimento, como el caballo, otros para su mantenimiento, pero no para su servicio, como la oveja, otros para ambas cosas, como el buey, y otros para ninguna de las dos cosas, como las fieras salvajes. Versículos 26 al 28. La segunda parte de la obra del sexto día se refiere a la creación del hombre. El hombre fue hecho el último de todas las criaturas
para que no pudiese sospecharse que pudo ser de algún modo un ayudante de Dios en la creación del mundo. Con todo, fue un honor y un favor para él haber sido hecho el último. Un honor por cuanto el método de la creación fue un avance desde lo menos perfecto hasta lo más perfecto, y un favor porque no estaba bien que fuese hospedado en un palacio designado para él hasta que dicha mansión estuviese completamente acondicionada y amueblada para recibirle. El hombre, tan pronto como fue creado, tuvo delante de sí toda la creación visible, tanto para contemplarla como para sacar provecho de ella. La creación del hombre fue una señal más importante y un acto más inmediato del poder y de la sabiduría de Dios que el de las otras criaturas. Hasta ahora, Dios había dicho, sea la luz y haya expansión y produzca la tierra o las aguas tal cosa. Pero ahora la voz de mando se vuelve en voz de consulta y deliberación. Hagamos al hombre, por cuya causa fueron hechas el resto de las criaturas. Esta es una obra que tenemos que tomar a pecho. En los otros casos, Dios habla como quien tiene autoridad. En este, como quien siente un profundo afecto, como si dijera, habiendo tomado ya las medidas preliminares, pongamos ahora manos a la obra, hagamos al hombre. El hombre tenía que ser una criatura diferente de todas las que había sido hechas hasta ahora. Carne y espíritu, cielo y tierra deben ser juntados en él y debe ser hecho aliado de ambos mundos. Y por eso no solo es Dios mismo el que se encarga de hacerlo, sino que le place expresarse como si llamase a consejo para considerar el asunto de hacer al hombre. Hagamos al hombre. Las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, consultan sobre esto y convienen en ello. Dejemos que gobierne al hombre el que dijo, hagamos al hombre. Que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios contiene dos palabras que expresan la misma cosa y ponen mayor expresión la una en la otra. Imagen y semejanza denotan la imagen más semejante. Aún así, hay entre Dios y el hombre una distancia infinita. Solo Cristo es la imagen verdaderamente expresiva de la persona de Dios como Hijo del Padre, que tiene la misma naturaleza. Solo algo del honor de Dios ha sido puesto en el hombre, quien es imagen de Dios como la sombra en el espejo o la imagen del rey impresa en la moneda. La imagen de Dios en el hombre consiste en tres cosas. Primero, en su naturaleza y constitución, no del cuerpo, pues Dios no tiene cuerpo, sino de su alma. Es cierto que Dios ha puesto en el cuerpo del hombre el honor que significa el que el Verbo se haya hecho carne, que el Hijo de Dios se haya vestido de un cuerpo como el nuestro y vestirá en breve al nuestro con una gloria como la del suyo. Pero es el alma, la excelsa alma del hombre, la que especialmente lleva la imagen de Dios. El alma del hombre considerada en sus tres facultades específicas, entendimiento, voluntad y facultad activa, es quizás el más brillante y claro espejo de la naturaleza donde se pueden ver a Dios. Segundo, en su lugar y autoridad. Hagamos al hombre a nuestra imagen y señoree. Al ostentar el dominio sobre las criaturas inferiores, es como si fuera el representante de Dios o virrey en la tierra. Con todo, el gobierno de sí mismo mediante el albedrío de su voluntad comporta una mayor participación de la imagen de Dios que la que supone el gobierno de las demás criaturas. Tercero, en su pureza y rectitud. La imagen de Dios en el hombre va también revestida de rectitud y santidad. Lo encontramos en Efesios capítulo 4, versículo 24 y en Colosenses capítulo 3, versículo 10. Así de santos, así de felices eran nuestros primeros padres al llevar la imagen de Dios sobre sí. El hombre fue hecho varón y hembra, y bendecido con la bendición del fruto y de la multiplicación. Dijo Dios, hagamos al hombre
e inmediatamente añade, y creó Dios al hombre. Llevó a cabo lo que había resuelto. En nosotros, el decir y el hacer son dos cosas distintas, pero no lo son en Dios. Parece que del resto de las criaturas, Dios hizo muchas parejas, pero del hombre, ¿no hizo solo una? Y de aquí saca Cristo un argumento contra el divorcio. Encontramos en Mateo capítulo 19, versículo 4 al 5. Nuestro primer padre Adán quedó confinado a una sola esposa, y si la hubiese repudiado, no había otra con quien casarse, lo cual insinuaba claramente que el vínculo del matrimonio no se había de disolver a placer. Dios hizo solamente un varón y una hembra, para que todas las naciones del mundo pudiesen reconocerse como hechas de una misma sangre, descendientes de una misma estirpe, y ser incitados por ello a amarse los unos a los otros. Les dio, primero, una cuantiosa herencia: llenad la tierra. Esto es lo que se otorga a los hijos de los hombres. Fueron hechos para habitar sobre la faz de la tierra. Lo encontramos en Hechos capítulo 17, versículo 16. Este es el lugar en que Dios ha puesto al hombre para ser un novicio que promocione a un estado superior. Segundo, una familia numerosa y perpetua destinada a disfrutar de dicha herencia. Dios concedió al hombre, después de crearle, dominio sobre las criaturas inferiores, sobre las peces del mar y sobre las aves del aire. Aunque el hombre no tiene que proveer para ninguno de ellos, tiene poder sobre ellos. Con ello Dios decidió dar honor al hombre. La providencia de Dios continúa proveyendo a los hijos de los hombres de cuanto es necesario para la seguridad y el mantenimiento de sus vidas. Versículos 29 y 30. La tercera parte de la obra del sexto día es una graciosa provisión de alimento para toda carne. Lo encontramos en Salmo 136, versículo 25. Alimento para el hombre, hortalizas y frutas han de ser su comida. Ya ves aquí algo que debería hacernos humildes. Como fuimos hechos de la tierra, así somos mantenidos de ella. Hay también una comida que permanece para vida eterna. El Señor nos la da siempre. Algo que debería hacernos agradecidos. El Señor es para el cuerpo. De Él recibimos todos los bienes y las comodidades de esta vida. Él nos da todo para que los disfrutemos largamente, no solo lo necesario, sino en abundancia, en cosas exquisitas y variadas, para ornamentos y deleite. Algo que debería hacernos sobrios y satisfechos con nuestra suerte. Si Dios nos da alimento suficiente para la vida, no pidamos como el murmurador de Israel, alimento para satisfacer nuestras concupiscencias. Lo encontramos en Salmo capítulo 78, versículo 18. Alimento para las bestias. ¿Acaso tiene Dios cuidado de los bueyes? Sí, ciertamente. Él provee alimento conveniente para ellos, y no solo para los bueyes, sino que también los leoncillos y los jóvenes cuervos están al cuidado de su providencia. Es como un gran amo de casa, extremadamente rico y generoso, que satisface el deseo de todo ser viviente. El que alimenta a sus pájaros no dejará morir de hambre a sus pequeñuelos. Versículo 31. Contiene la aprobación y la conclusión de toda la obra de la creación. La revista que pasó Dios a su obra, y vio Dios todo lo que había hecho, y así lo continúa haciendo. Todas las obras de sus manos están ante su vista. Su omnisciencia no puede ser separada de su omnipotencia, pero esto fue la solemne reflexión de la mente eterna sobre las riquezas de su sabiduría y los productos de su poder. Con esto, Dios nos ha dado ejemplo para que revisemos nuestras obras. Cuando hemos terminado el quehacer del día y vamos a entrar en el descanso de la noche, deberíamos consultar con nuestro corazón
acerca de lo que hemos estado haciendo ese día. La complacencia que Dios tuvo sobre su obra no expresó su bondad hasta que lo tuvo visto como a tal, para enseñarnos a no pronunciarnos sobre un asunto hasta que no lo hayamos examinado. Primero, era bueno. Bueno porque todo estaba en conformidad con la mente del Creador, justamente como Él quería que estuviese. Bueno porque responde al objetivo de su creación y es adecuado para el propósito al que fue destinado. Bueno porque es útil para el servicio del hombre a quien Dios ha constituido Señor de la creación visible. Bueno porque todo ello es para gloria de Dios. Segundo, era muy bueno. De la obra de cada día, excepto del segundo, se dice que era bueno, pero ahora era muy bueno. ¿Por qué? Ahora estaba hecho el hombre, que es la obra maestra de los caminos de Dios, y fue destinado a ser la imagen visible de la gloria del Creador y la boca de la creación de la expresión de sus alabanzas. Ahora todo estaba hecho, cada parte era buena, pero el conjunto era muy bueno. La gloria y la bondad, la belleza y armonía de las obras de Dios, tanto de su providencia como de su gracia, como estas de la creación, se verá mejor cuando sean del todo perfectas. Por tanto, no juzguemos nada antes de tiempo. El tiempo en que esta obra quedó concluida, y fue la tarde y la mañana del sexto día, así que Dios hizo al mundo en 6 días. Debemos pensar que Dios pudo haber hecho el mundo en un instante. El que dijo sea la luz y fue la luz, pudo haber dicho sea el mundo y hubiese sido un mundo en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, como en la resurrección, como lo encontramos en Primeras de Corintios capítulo 15 versículo 52. Pero lo hizo a su manera y en su tiempo. En gran manera contribuiría el reposo sabático a mantener la religión en el mundo, si se tuviese en cuenta que Dios puso sus ojos en él al medir el tiempo de su obra creadora.